Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 aristas con un país como protagonista. Se trata de Colombia, con un momento histórico bastante particular. Vamos a revisar esas aristas aquí en titulares. La primera de ellas: producto de la protesta social se cae la reforma tributaria y este lunes renuncia el ministro de Hacienda. Sin embargo, el paro cívico se extiende. En 6 días de movilizaciones, el saldo de la represión estatal es de 27 personas asesinadas, 726 detenidas. Tenemos esta radiografía. Tenemos la segunda arista en titulares. Aunque se cae la reforma tributaria, el gobierno lo que tiene entre manos es otro paquetazo neoliberal que incluye reforma al sistema de la salud y reforma pensional. ¿En qué consiste? ¿Qué efectos tendrán sobre la clase trabajadora? Vamos a analizarlo. Y tercera arista sobre Colombia: la indignación por la llamada reforma del hambre fue la gota que derramó la copa. Sin embargo, de fondo existe una enorme deuda histórica con los sectores más vulnerables del país. ¿Quiénes son y cómo se expresan en este paro cívico nacional? Lo veremos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, en la primera arista, el Comité Nacional de Paro anunció este lunes la continuación de la huelga cívica iniciada hace ya 6 días. El anuncio se hizo mediante un comunicado a través de la web, en el que también denunciaron la brutal represión del Estado. Han asegurado que habrá más movilizaciones. El anuncio del presidente Iván Duque de replantear la reforma tributaria no fue suficiente para satisfacer las demandas del pueblo colombiano, expresadas mediante un paro que ya arriba a sus 6 días. Por ello, el Comité Nacional de Paro anunció este lunes la continuación de la protesta. Exigen que el gobierno atienda lo que han denominado el pliego de emergencia. 1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación. 2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. 3. Defensa de la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal, campesina. Subsidios a las MIPYMES y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria. Demandas en materia educativa, contra la discriminación de género, sexual y étnica, así como en contra de las privatizaciones y exigencias salariales, mantienen a Colombia en la calle, principalmente con expresiones pacíficas y hasta artísticas de jóvenes, pero la represión de los entes de seguridad ha sido desmedida. Por ello, el comité también exigió el respeto elemental a su derecho de manifestarse. Garantías y libertades democráticas, garantías constitucionales a la movilización y a la protesta, desmilitarización de las ciudades, cese de las masacres, castigo a los responsables y asimismo el desmonte del SMAT. El comité denunció que las fuerzas civiles, militares y policiales han cercenado libertades y garantías democráticas que amparan el derecho legítimo a la protesta social. Y es que hasta la víspera de este comunicado, el registro de la represión presentado por el comité denunció cifras lamentables, la mayoría provocadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. 1089 casos de violencia policial, 27 personas asesinadas, de las cuales 12 fueron en Cali, 124 heridos, 6 hechos de violencia sexual perpetrados por los agentes, 12 jóvenes que han perdido sus ojos, 726 detenciones arbitrarias y 45 defensores de derechos humanos a quienes se les impidió ejercer sus funciones.
Hay una cosa, mi hijo no es ningún incorregible. A mi hijo lo eduqué yo mal parido. Y lo eduqué para pelear por los derechos de esta patria. Una de las víctimas fatales, evidenciadas por todo el país, fue el joven Nicolás Guerrero. 100.000 personas vieron en vivo cómo el SMAT lo asesinó mientras participaba con una vela en sus manos en un rezo colectivo como parte de una vigilia que además era transmitida vía telemática desde el Puente El Comercio en la vía entre Cali y Palmira. Nicolás Guerrero simplemente recibió un balazo por orar en familia por su patria. Más información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, después de lo que ha anunciado la Comisión Nacional del Paro, que se mantiene la agenda de protestas, bueno, ¿cuál es la situación? Bueno, Tatiana, en este momento en la ciudad de Bogotá en algunos puntos se siguen desarrollando manifestaciones. La ciudad de Cali pues también se ha unido, la ciudad de Medellín. Pero más allá de esto es que hay una cantidad de inconformidades del pueblo colombiano, una cantidad de necesidades no resueltas y que se han dado en medio de la pandemia y producto de las políticas neoliberales del presidente Iván Duque. En el año 2019 ya se esbozaba lo que este gobierno planteaba, que era precisamente la reforma política, la reforma pensional, la reforma a la salud, que tuvo algún impulso en relación a la salida masiva a las calles. Pero, como usted hacía referencia hoy, la gota que rebosó la copa e impulsó a los movimientos sociales y a los movimientos de derechos humanos y a los diferentes sectores fue la reforma tributaria, que le tocó el bolsillo a las clases, o que le iba a tocar el bolsillo a las clases medias, a las clases populares. Y en ese entorno pues han salido a las calles a manifestarse y en ese contexto pues la política del gobierno ha sido la represión, no escuchar. Y se vio obligado pues el presidente Iván Duque a hacer el retiro frente a esta postura de los sectores sociales. Y hoy se conocía la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, también como una medida de presión y un logro para los sectores sociales, pero que también ven que hay otras respuestas que no se han dado en relación al tema de salud, al tema de empleo. Cuando hemos salido en estas 6 jornadas a las calles, por lo menos en Bogotá nos hemos encontrado con historias de estudiantes que terminaron su carrera y no han podido conseguir trabajo y que sus pocos recursos lo invirtieron en la universidad y a pagarle a los bancos esa solicitud que hicieron para poder solventar sus estudios. O el tema de la salud, las vacunas que llegan tarde, o si vemos en las estadísticas del mismo Ministerio de Salud, las personas que más han muerto producto de los contagios son de los estratos 1 y 2 en el país, de las personas más vulnerables. Los recursos para la alimentación no llegan. El tema de educación, el tema de tener acceso a los servicios básicos, agua. Vimos el ejemplo de Buenaventura hace más o menos mes y medio, la presencia de los actores armados. Entonces eso es un cúmulo de situaciones que el pueblo colombiano ya no está dispuesto a aguantar. Quiere reformas estructurales en materia económica, en materia social, y por eso se ve reflejado esto en las calles. Hay un inconformismo por parte de los diferentes sectores en relación a la postura que ha tenido el gobierno con relación a la represión, con relación a, caracterizar a esta protesta con un sentido de guerra. Hemos visto en las calles de diferentes ciudades del país donde los agentes de la policía apuntan con sus armas a los manifestantes, y ya lo habíamos visto el año pasado cuando se dio ese estallido social precisamente porque se asesinó a un ciudadano por parte de la policía, y en septiembre del año pasado fueron asesinadas 12, 13 personas en la capital de la República, y situación que se sigue creciendo como una bola de nieve, y pues ya el pueblo, la gente, los distintos sectores está cansado de esta situación. Pero también se cuestiona a la gente en la calle el
¿por qué se elige a estos gobernantes? Entonces la situación allí pasa a otro plano y es decir, bueno, la corrupción al interior de los partidos políticos, hay que examinar eso, hay que hacer una limpieza al interior de estos partidos que están gobernando. Hoy vimos también cómo se sumaban otros sectores, Tatiana, el sector de los taxistas, hoy se sumaron en relación a las irregularidades de las plataformas de internet en el servicio público. Ellos aseguran que el gobierno, al subir, les prometió que iba a regular esta situación de las plataformas. Ellos dicen que esos son servicios piratas y los tienen al borde de la quiebra a los taxistas que se cumplen con una cantidad de requisitos, donde también hay una atomización, digamos, de intereses que no los han permitido desarrollarse. Pero también vimos a los camioneros, a los indígenas, a los campesinos. Todo el mundo está saliendo a las calles y las carreteras del país en una cantidad de reivindicaciones históricas que los gobiernos, valga la redundancia, históricamente no los han escuchado ni les han cumplido. Con una agenda propia que se une a este gran clamor nacional por los cambios. Gracias, Hernán. Y de hecho, Hernán nos hablaba de Cali, hasta allá nos vamos con nuestro colaborador Milton Henao para conocer la situación de una de las ciudades más golpeadas por esta represión policial, con 12 personas que han sido asesinadas según las cifras que entrega este Comité Nacional de Paro. Milton, muy buenas noches, adelante. Tatiana, muy buenas noches, saludos para usted, para toda la audiencia de Telesur. Pues efectivamente a esta hora seguimos recorriendo las calles de Santiago de Cali, esta ciudad ubicada al suroccidente del país, capital del departamento del Valle, donde pues como usted lo reseña, se ha presentado la situación más compleja en el marco de este paro, sobre todo por las personas que han resultado asesinadas en medio de la represión policial. Como aliento le ha servido a la comunidad, a la ciudadanía, la salida de el ministro Carrasquilla, a quien no hablan de que renunció, sino de que tuvo que dejar su cargo a raíz de la presión que ha ejercido la población en las calles, y que además pues se ha podido retirar esta reforma tributaria. Y pues se insiste en esas otras reformas que también reseñaba nuestro compañero Hernán en Bogotá, esa reforma de la salud, que pretende incluso gravar con más impuestos y entregarle a las entidades privadas el tema de la salud por completo, y donde, por ejemplo, los usuarios van a tener que pagar hasta las preasistencias médicas. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien que tenga un tratamiento de diabetes, de cáncer y enfermedades parecidas van a tener que pagar por él y no se va a incluir dentro del precio. Es decir, dentro del plan obligatorio de salud que implica todo el sistema que tenemos en Colombia. Por el otro lado, el sistema pensional, donde, por ejemplo, si su pareja muere, la pensión no le va a quedar al cónyuge, sino que ese dinero va a ir directamente al Estado y hasta allí acaba el sistema pensional de esa familia. Y asimismo sucede con el tema laboral, donde se habla, por ejemplo, de una reforma que quiere imponer por horas el trabajo en las diferentes empresas o dentro del sistema laboral que tiene este país. Así que son esas otras reformas, son esas otras peticiones las que a esta hora mantienen la calle a la ciudadanía. A esta hora podemos observar que en diferentes puntos de la ciudad permanece la gente en los puntos de concentración y bueno, a la espera lamentablemente de que la policía vuelva nuevamente a reprimir la protesta social. Tal como lo hemos visto en los últimos días, en particular con tal nivel de brutalidad y sevicia por parte de la fuerza pública. Gracias, Milton. Te despedimos vía telefónica. Buenas noches y a cuidarse, por favor. Gracias, Milton. Vamos ahora al análisis de toda esta situación con Alberto Veanegas. Él es dirigente de Derechos Humanos en la CUT Nacional, en la Central Unitaria de Trabajadores. Nos acompaña desde Bogotá. Alberto, muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana, y toda la audiencia de Telesur. Es noticia. Muchísimas gracias, Alberto. Ustedes son parte del Comité Nacional de Paro. Hoy le han anunciado al país y al mundo, a Colombia y al mundo, que van a continuar con nueva agenda de movilizaciones. Partamos de un hecho: la reforma tributaria, tal como estaba, por lo menos lo que se conocía, se ha hundido. Tampoco está ya el ideólogo, el creador de esta reforma, que es el exministro ya Alberto Carrasquilla. ¿Cuáles son las razones que tienen de peso para continuar en este paro nacional?
Bueno, el gobierno nacional está acostumbrado a hacer estas maniobras, ha retirado momentáneamente, pero ha manifestado que va a construir con los partidos de gobierno, va a presentar un nuevo proyecto y eso significa que tiene un compromiso con la banca internacional, con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, de sacar adelante una reforma tributaria. El ministro Carrasquilla, que acaba de renunciar, llevaba ya 8 reformas tributarias. Este gobierno, a su inicio, había aprobado una reforma tributaria, por tanto consideramos que va a persistir. Ellos tienen el control del Estado, han cooptado esa estructura a nivel de poder económico, a nivel de poder político, al legislativo, al legislativo y al judicial, y el sistema presidencial apoyado por todos los medios de comunicación y la fuerza a través de la fuerza pública siempre han venido reprimiendo, imponiendo. Por tanto, consideramos que la amenaza de que lleguen a un frente nacional, un acuerdo por las alturas para presentar una nueva reforma maquillada está ahí, y el pueblo colombiano lo conoce por el estilo político de ir gradualmente imponiendo el modelo neoliberal, y sabemos que traen su paquetazo. Nosotros hemos salido a este paro por la vida, por la paz, por la defensa de la democracia contra el paquetazo de Duque, y el paquetazo contiene reforma laboral, reforma pensional y reforma tributaria, y también privatizaciones, o sea, política de ajuste, congelamiento de salarios. Entonces, como el pueblo entiende, ha ido entendiendo, y estamos que el gobierno utilizó la pandemia, esta crisis, para imponer por decreto. O sea, estamos viviendo un momento de dictadura constitucional, donde por 160 decretos, por lo menos la reforma laboral inició a aplicarse desde febrero, donde se puede pagar por debajo del salario mínimo, contratar por horas, en una sociedad donde ya el 60% está en la informalidad, donde en la pandemia se han cerrado 500.000 empresas y negocios, se ha duplicado el desempleo y la pobreza. O sea, veníamos en una situación crítica. Colombia es el tercer país más desigual, más concentración de la riqueza y mayor pobreza, y la pandemia ha profundizado esa crisis. Y hoy el gobierno quería salvar la crisis mandándole la mano al bolsillo, y la población estalló en el paro del 28 de abril, y hemos continuado en 6 días de movilización. El 1 de mayo consideramos que más de 4 millones de colombianos han estado en las calles enfrentando la represión. Esas movilizaciones, más de 500 municipios en 50 ciudades del mundo, nos han acompañado porque sabe que este gobierno nos está matando por la violencia, 1.200 líderes asesinados, más de 130 masacres, nos está matando también de hambruna, porque el 20% de la población no puede consumir sino 1 o 2 comidas al día, y fuera de eso, el COVID ya es una situación de que han fracasado con el manejo del COVID, no hay vacunación, no hay sistema de salud pública, está privatizado, es un negocio, y han fallecido 75.000 colombianos por el COVID. Por eso ya se llenó la copa, el pueblo ha salido a las calles a exigir que no puede aguantar más ajustes. Demasiadas razones para la indignación, sí. Alberto. Hay un nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, nuevo ministro de Hacienda. ¿Qué se sabe de él? ¿Qué nos puedes contar con respecto a esa decisión que toma el presidente de la Nación cuando se va Alberto Carrasquilla y llega José Manuel Restrepo? Hace parte del equipo. Aquí tienen una puerta giratoria entre el sector privado y el Estado. Estos funcionarios, él viene de ser el actual ministro de Comercio Exterior, por tanto consideramos que va a seguir los dictados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, sus políticas de ajuste, sus políticas de endeudamiento, de descargar la crisis sobre la población, de negar los derechos a los trabajadores, y por eso consideramos que es una continuidad y una profundización de ese modelo de libre mercado, de fortalecimiento del sector privado
y de empobrecimiento de la masa trabajadora. Estas medidas no solamente castigan a la población más pobre, sino a la clase media. Hoy podemos decir que hemos retrocedido en estos últimos 2 años de gobierno de Duque, hemos retrocedido a indicadores de pobreza de hace 20 años. O sea, estamos entrando en una situación donde la gente realmente está perdiendo el trabajo, no tiene cómo pagar la educación, no tiene salud, no tiene condiciones ni siquiera para la seguridad alimentaria de poder satisfacer esas necesidades básicas. Entonces, de verdad que el pueblo colombiano hoy está firme, sigue creciendo la indignación, los conductores, los transportadores, los pequeños empresarios, el sector agrario, campesino, pequeños productores, todos están declarando en quiebra y ven que este gobierno está preocupado en salvar al capital financiero, ha entregado exenciones tributarias a las transnacionales, ha venido entregando recursos de apoyo a los bancos, mientras que al pueblo colombiano cada día lo vemos con menos ingresos y mayor pobreza y hambruna. Sí, Alberto, de hecho llama a nivel internacional la atención porque el pueblo colombiano es mucho lo que ha resistido embates de distintos gobiernos, en este caso los últimos, todos puestos por el expresidente Uribe, por un conflicto armado que baña de sangre el país, y vemos ahora este nivel de indignación que no se detiene con toques de queda, ni con militarización, ni con ese decreto de la asistencia militar que impuso el pasado fin de semana el gobierno del presidente Duque para todo el país. ¿Hace cuántos años que usted recuerde o que recuerde en la historia no se veía una situación de esas en Colombia? Nosotros venimos con este gobierno de Duque de un estallido antes de la pandemia, cuando estaba Chile, cuando estaba en muchos países esa inconformidad y ese rechazo contra las políticas neoliberales. Colombia hizo unas protestas donde también nos asesinaron a muchos compañeros estudiantes y jóvenes. Hoy es superior. En medio de la pandemia la gente le ha perdido el miedo al COVID, le ha perdido el miedo a la represión, al genocidio, al asesinato de líderes sociales, al asesinato de firmantes de paz, y el pueblo está poniendo hoy el pecho porque sabe que es la única alternativa. No solamente estamos pidiendo que se acabe el paquetazo de Duque, que cayera el ministro corrupto de Carrasquilla de Hacienda. Hoy está también el pueblo coreando que Duque se tiene que ir, y es esa la inconformidad, la indignación, porque este presidente se ha dedicado a fortalecer al gran empresariado, a los gremios económicos, al gran capital, y a empobrecer aún más a la población. Y por eso hoy está avanzando y creciendo. Hoy estaba el transporte, los taxistas, los indígenas volcándose a las carreteras. Consideramos que ya la vía panamericana, todo lo que es Putumayo, Nariño, el Valle del Cauca, Risaralda y muchas regiones están hoy bloqueadas ya porque la población ha dicho que no quiere pagar peajes, que no quiere pagar más impuestos, y ese es el levantamiento que hoy vemos, es el estallido, es un estallido histórico. Nosotros que llevamos en esta lucha varios años y décadas, vemos que la juventud, que las mujeres, que los indígenas, los campesinos no aguantan más, y por eso hemos convocado a que tenemos que derrotar este paquetazo, a que tenemos que cambiar esta situación, y eso significa que no podemos permitir que nos vuelvan a imponer esa reforma tributaria, impuestos a la gasolina, alto costo de vida, despidos, y por eso vamos hacia el 5 de mayo, una nueva jornada nacional de movilización y un paro nacional total. Estamos incluyendo a muchos sectores de la producción, a que se haga parálisis de la producción para el paro del 19 de mayo. O sea que vamos a completar, en este proceso más de 20 y pico de días, y el gobierno, la única respuesta es militarizar las ciudades, dispararle con las fuerzas del ESMAD a los marchantes pacíficos y atemorizar y amedrentar por los medios de comunicación a la población. 27 Nos tratan de vándalos. muertos. Sí, 27 pero lo que decimos muertos. es que son, 28 muertos. Y los vándalos, el pueblo está coreando que los vándalos son los que se roban 55 billones de corrupción en las entidades del Estado, en el sector de salud, en los contratos, en las construcciones de carretera. Es un país, un Estado
corrupto, mafioso, que se roban las elecciones, que hay una descomposición total de las instituciones y por eso el pueblo colombiano ya no cree en nada de esto, ya se ha lanzado a las calles porque sabe que es la única alternativa para detener esta actitud genocida, violenta, expoliadora de esa clase dominante. Entonces, hoy hay un hecho histórico, es que estamos caminando todas las calles, carreteras, universidades, puestos de trabajo. Hoy estamos movilizándonos y esperamos que haya la solidaridad internacional de las organizaciones de derechos humanos, de los trabajadores, de los pueblos hermanos, a que se solidarice con este genocidio y este sufrimiento a que ha sido sometido. Tenemos 9 millones de víctimas, tenemos más de 5.500.000 desplazados, 300.000 muertos. Y este gobierno en 5 días de paro nos ha asesinado a 28 manifestantes. Esas cifras, Alberto. 300. Sí, esas cifras, Alberto, que nos está recordando, que resultan además también estructurales porque son producto de este extenso conflicto armado de la comunidad internacional, la verdad es que hace oídos sordos y esa es una realidad. Alberto, muchísimas gracias por contarnos todo ello y recordarnos además lo que subyace de fondo en este estallido social. Gracias, muy buenas noches. Gracias a la audiencia. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia Colombia como un tema central con la segunda arista al volver. Aunque se cae la reforma tributaria, el gobierno lo que tiene entre manos es un paquetazo neoliberal que incluye reforma al sistema de salud y reforma pensional. ¿En qué consiste? ¿En qué efectos tendrán sobre la clase trabajadora? Lo analizamos en breve en Es Noticia. Telesur avanza tecnológicamente para seguir acompañando a los pueblos del mundo. Ahora puedes seguir disfrutando de la señal de Telesur a través del satélite C6 y sus nuevos parámetros de transmisión. Telesur HD. Telesur SD. Vive las noticias de Latinoamérica y el mundo en señal estándar SD y digital HD. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves, solo por Telesur. Noticia Colombia, la segunda arista. Con la reforma tributaria se va el ministro de Hacienda. El presidente Iván Duque promete un nuevo proyecto sin incluir en el diálogo a los afectados y mantiene en silencio otras medidas que forman parte de ese llamado paquetazo. Este lunes llegó la renuncia de Alberto Carrasquilla al Ministerio de Hacienda y de Juan Pablo Zárate al viceministerio. Fue Carrasquilla quien ideó la reforma tributaria que incendió el país y que el presidente se vio obligado a retirar este fin de semana. El proyecto que llevaron al Congreso pretendía recaudar 6.400 millones de dólares mediante el cobro de IVA del 19% en servicios públicos como luz, acueducto y alcantarillado y gas. También en otros servicios como los funerarios y otros rubros hasta ahora exentos.
Además, planteaba cobrar impuesto a la renta a personas con un sueldo mensual de más de $660 mensuales y ampliaría aún más el rango de colombianos que tendrían que pagar esa obligación. Al momento de retirar este proyecto, Iván Duque pidió al Congreso votar por una propuesta que resulta de un consenso con partidos y movimientos. Tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales. Sin embargo, el Comité de Paro Nacional no fue llamado a este diálogo y los partidos de oposición tampoco. Invitó a una reunión a todos los partidos de gobierno y no invitó a los convocantes del paro, a las organizaciones sociales, que nunca las ha atendido, ni tampoco a los partidos de oposición. Otra vez una reforma tributaria construida entre un grupito que todos piensan lo mismo. Así no se construyen los grandes acuerdos, así no salimos de este hueco y así no conseguimos los recursos para solucionar los enormes problemas de déficit fiscal, de pobreza que tenemos en nuestro país. En la mira de la ciudadanía también está la reforma de salud, cuya discusión avanza en el Congreso. El proyecto plantea, entre otras cosas, la depuración de las entidades prestadoras de salud, EPS, que pasarían a ser aseguradoras en salud. El gobierno dice que busca mejorar el esquema y sus detractores señalan que abre la puerta a la conformación de monopolios de salud. La gestión de riesgo a las EPS prácticamente les regala 4 billones de pesos anuales o les regala ese 8 a 10% de lo que sea la plata que se gaste en salud y les exime toda la responsabilidad que puedan tener de ayudar a ubicar los pacientes que tienen riesgo, de ayudar a hacer algo de promoción y prevención, de gestionar que los pacientes reciban los servicios. Serían exclusivamente unos pagadores. Y si nosotros vamos a convertir el negocio de la salud en un negocio financiero, pues muy fácil. Nosotros no necesitamos tener EPS, acabemos con las EPS, démosle la plata a un banco y que el banco realmente sea el que le pague los hospitales. El llamado paquetazo de Duque también incluye una reforma laboral, criticada porque plantea salario mínimo, diferente según la productividad de cada región. Reducción de ese ingreso a un 75% para jóvenes, menores de 25 años y contratación de personal por horas. La reforma pensional también ha sido criticada porque, aún siendo necesaria, lejos de mejorar, plantea una supuesta mejor repartición de los recursos, ajustar los subsidios a las pensiones más altas para liberar recursos con destino a quienes realmente los necesitan. Aún no queda claro cómo sería ese régimen de tránsito. Es un asunto que vamos a analizar con Diego Carrero, es economista, investigador en asuntos fiscales, nos acompaña desde Bogotá. Diego, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia que en este momento nos escucha, con un poco de optimismo por lo que estamos viviendo en Colombia hoy, de una ciudadanía cada vez más crítica y atenta a esas cosas que nos deberían preocupar por el bienestar de todas y todos. Eso sin duda llama la atención. Antes de entrar en el tema de fondo que tiene que ver además con esa advertencia que hace tan temeraria el gobierno del presidente Duque, que es que queda solamente dinero para dentro de los próximos 2 meses, vemos que hay una ciudadanía mucho más informada acerca, por ejemplo, de todas estas reformas. ¿Qué ha pasado? Que antes, por ejemplo, todo esto sucedía ante los ojos del pueblo colombiano, pero no había una movilización como la que estamos viendo ahora. No, yo creo que hay un elemento central para empezar a hacer este análisis y tiene que ver definitivamente con el hecho de que la reforma tributaria propuesta inicialmente por el gobierno de Iván Duque es finalmente la gota que rebosa la copa. Un poco para entender lo que está sucediendo hoy en el país, creo que es importante tener en cuenta como antecedente las movilizaciones que ya se habían presentado hacia el año 2019, en el último trimestre, como consecuencia de lo que era en ese momento también una política de ajuste
encaminada, entre otras cosas, a precarizar las condiciones de vida de las y los trabajadores colombianos. Recordemos que en ese momento se hablaba de una reforma laboral, recordemos que en ese momento nuevamente se ponía sobre la mesa la discusión en torno a el desarrollo de ciertas prácticas que desde la perspectiva económica se supone iban a traer beneficios al país, pero que generaban graves afectaciones a los ecosistemas, el incumplimiento sistemático al acuerdo de paz, la desfinanciación de la universidad pública. Y bueno, luego el 2019 llega el 2020, tenemos todo este tema de la pandemia, parecía que la movilización social iba a apaciguarse, en efecto, en los primeros meses es así, pero hacia el segundo semestre del año, si nosotros recordamos como consecuencia de la violencia policial, nuevamente emerge fundamentalmente en las ciudades una movilización social en contra de todo tipo de abusos policiales. Y bueno, tenemos un 2021 que arranca con la tercera reforma tributaria por parte del gobierno Iván Duque, en un contexto en el que los resultados de la gestión de la pandemia, tanto en términos de salud como en términos sociales, no han sido los mejores, con un incremento en términos de la tasa de desempleo que alcanzó el año pasado 19%, este año se ha estabilizado alrededor del 14-15%, pero con una informalidad superior al 45% y con una población y organizaciones sociales y actores políticos que vienen presionando alrededor, por ejemplo, de medidas como una renta básica para el conjunto de la población. Sí, y adicionalmente, ese es un asunto, de hecho, si lo revisamos en la coyuntura transversal, una renta básica universal, en Colombia como en otros países, producto de las necesidades, producto de las carencias que hay en los hogares. Hay dos matrices, Diego, que ha intentado mantener el gobierno acompañado por los medios de comunicación corporativos en Colombia. Uno, el que ya planteábamos, es que queda solamente dinero para 2 meses y que hay un profundo hueco fiscal. Y lo segundo es que todo lo que está sucediendo debe resolverlo el pueblo colombiano y no se tocan además a las grandes riquezas. Dicho de otra manera, pero prácticamente eso es lo que se ha dicho. ¿Eso es cierto? Por ejemplo, que hay un profundo déficit fiscal y no hay otra forma de resolverlo que tener que quitarle los pocos recursos que tienen y que le llegan a la clase media colombiana. Bueno, hay dos cosas para tener en cuenta. La primera de ellas es que, en efecto, tenemos un déficit fiscal del 9% del Producto Interno Bruto. Y adicionalmente, hay un asunto y es, claro, cuando se dice que hay caja solamente para 2 meses, pues también se desconoce una cosa que es del ABC de la economía y tiene que ver con que el Estado pues va recaudando en la medida en que los ciudadanos y las ciudadanas tributan recursos y eso de alguna forma va haciendo que la caja se vaya corriendo a través del tiempo. Pero bueno, más allá de ese planteamiento con el cual se pretendió a toda costa meter la reforma tributaria, es indiscutible que hoy hay una reforma fiscal, pero la pregunta que deberíamos hacernos es por qué, que hoy hay un déficit fiscal, perdón, pero la pregunta que deberíamos hacernos hoy es por qué existe ese déficit fiscal. Y al respecto, ¿qué podemos señalar en relación al por qué existe ese déficit fiscal? Pues bien, desde las reformas tributarias a los que nos tienen acostumbrados desde 1990, en promedio una cada 2 años, lo que se ha hecho es generar se ha generado un debilitamiento de las finanzas públicas, entre otras cosas como consecuencia de las exenciones tributarias que pueden estar bordeando hoy los 80 billones de pesos y que, entre otras cosas, están concentradas en las personas de más altos ingresos. Hay un dato que es revelador. El 1% de la población más rica en Colombia se queda con más del 22% del ingreso anual, es decir, el 22% del Producto Interno Bruto. Mientras que el ingreso fiscal, el ingreso tributario del gobierno nacional gira alrededor del 18% del Producto Interno Bruto. Entonces, el 1% de la población más rica percibe unos ingresos superiores a todo lo que recauda el Estado en materia tributaria, pero ese 1% tiene exenciones tributarias en el 90% de esos ingresos. Entonces, a todas luces,
cuando nosotros tenemos una estructura tributaria que a través del tiempo... Diego, y en esta reforma tributaria ese 1% no está involucrado, ese 1% no se toca, ni en esa ni en las anteriores. Ni en esta ni las anteriores. Al contrario, la reforma, las dos reformas anteriores, tanto la ley de financiamiento como la llamada ley de crecimiento, lo que hicieron fue generar mayores exenciones para ese 1%. Entonces, claro, eso genera un hueco. ¿Y qué es lo que se plantea? Pues lo que se plantea es que ese hueco debe curarse o debe taparse mejor, básicamente cobrándole impuestos a la población de ingresos medios y adicionalmente a través de mecanismos como el IVA, que en general afectan a los más pobres y a la población de ingresos medios. ¿Qué es lo que va a pasar al final? Pues al final, nuevamente en 2 años, otra vez estaremos hablando de otra reforma tributaria, porque no se está tocando el problema de fondo, que entre otras cosas tiene que ver con esas exenciones que tienen empresas multinacionales que se dedican a la explotación minero-energética, aquellos que son propietarios de los principales bancos del país, los que son propietarios hoy también de más del 67% de las tierras productivas de Colombia, y pues en ese orden de ideas siempre va a existir ese vacío en términos fiscales. Y entonces, con todo esto que nos has enumerado, si se hace una reforma verdadera, tributaria y estructural, serían tocados estos sectores y habría una forma distinta entonces de resolver el déficit fiscal. Es decir, que no es cierto que solamente la empobrecida clase trabajadora, la clase media colombiana es la que resuelve el asunto. Hay otras iniciativas, hay otras posibilidades de resolverlo. Por supuesto, no solamente hay otras posibilidades, sino que son las necesarias, incluso hoy, o particularmente hoy en términos de pandemia. Entonces, un poco ligando esto a la primera pregunta que teníamos, es que aquí ha existido un empobrecimiento en general de la población colombiana. La tasa de pobreza aumentó en el último año. Hoy la tasa de pobreza es superior al 40%. Hemos vuelto a niveles de pobreza de años atrás. En un contexto en el cual, por ejemplo, el ritmo de vacunación lleva a pensar que solamente hasta dentro de 600 días nosotros alcanzaríamos la inmunidad de rebaño, y en medio de todo eso entonces se castiga a esos sectores más empobrecidos. Pero el tema es que al margen de este tema de la pandemia, de todas maneras, reforma fiscal iba a existir porque el hueco se ha generado de manera estructural. Entonces, no solamente es posible, sino que es necesario y es deseable. Es necesario realmente para que el Estado pueda robustecer sus finanzas públicas y con esta garantizar derechos sociales, con esta garantizar inversiones en materia de ciencia, tecnología e innovación que son apropiadas, por ejemplo, para atender situaciones como las que estamos viviendo hoy, pero es deseable adicionalmente para mejorar en algo la grandísima desigualdad que tenemos en Colombia, y que adicionalmente luego de que los colombianos y las colombianas tributan, pues se incrementa. La tributación tendría que servirnos para que después de tributar los niveles de equidad aumenten, pero en Colombia esos niveles de equidad disminuyen, se incrementa la inequidad, y solamente con algunas políticas relacionadas con transferencias monetarias, pues de alguna forma se mengua un poquito esa desigualdad, pero definitivamente el problema de fondo no está siendo atendido, y definitivamente aquí, si queremos recursos para salud, educación, pues necesitamos hacer una reforma tributaria seria. Y la gente se queda esperando por todo eso. Una expresión de esta situación es la indignación en las calles. Diego, muchísimas gracias por esta explicación muy esclarecedora. Buenas noches y gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia que en este momento están prestas a entender lo que pasa en Colombia. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia, en este especial de Colombia, con la tercera arista al volver. La indignación por la llamada reforma del hambre fue la gota que derramó la copa. Sin embargo, de fondo existe una enorme deuda histórica con los sectores más vulnerables del país. ¿Quiénes son? En este especial ya les hemos hablado de algunos, vamos a profundizar en ellos, pero además cómo se expresan en este paro cívico. Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí
reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. En Noticia Colombia, en su tercera arista, las protestas no responden solo a la indignación por una reforma tributaria. Hay causas estructurales que llevaron al pueblo a las calles. Vamos a verlas. El estallido social en la nación sudamericana tiene profundas raíces históricas. Esto se traduce en el crecimiento de la pobreza extrema y que cerca de la mitad de la población se mueve dentro del sector informal. Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el 2020 finalizó con 21 millones de personas en situación de pobreza monetaria. El reporte del coeficiente Gini, uno de los indicadores científicos sobre la desigualdad, arroja que Colombia tiene 0,537 y lo ubica como una de las naciones más desiguales del continente y el mundo. Y son precisamente las grandes urbes como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla las que presentan mayores índices de pobreza e informalidad. Otro de los detonantes de la actual coyuntura es el conflicto armado que lleva varias décadas, junto a los incumplimientos de los acuerdos de paz para alcanzar un definitivo desenlace a las políticas de exterminio y terrorismo que llevan a cabo grupos paramilitares ligados a la oligarquía y que hoy siguen amenazando a la población más vulnerable. En este conflicto armado destaca la eliminación sistemática de los líderes sociales considerada una masacre continuada, que lleva 1.175 víctimas desde la firma del acuerdo en 2016. También se han registrado 35 masacres de civiles en lo que va de año, a lo que se suma la negación de una distribución equitativa de la riqueza y la tierra, la discriminación y violencia contra la mujer y las demandas sindicales por la mejora de las condiciones laborales y una verdadera seguridad social. Colombia combina un régimen de 200 años de oligarquías que además le ha servido de soporte el modelo económico neoliberal que en los últimos 30 años impusieron los gobiernos de turno, lo que ha llevado a la calle a millones de ciudadanos a enfrentarse al ESMAD y sus fuerzas represivas buscando un nuevo camino para su país. Es un asunto que vamos a analizar con el profesor Alejo Vargas, catedrático en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia. Nos acompaña desde Bogotá. Profesor Vargas, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a Telesur. Muchísimas gracias a usted. Hemos visto en este especial de Noticia para toda nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo distintos hechos que marcan la coyuntura de un estallido social, profesor, con una muy fuerte represión por parte de la fuerza pública en un contexto además muy complejo de país, porque estamos viendo que pese a toques de queda, a esta llamada asistencia militar, la gente se queda en las calles. ¿Cuál es su evaluación?
Bueno, yo creo que hay que señalar elementos de contexto como bien se mencionó en la nota introductoria. Yo creo que primero Colombia tiene una historia larga de relación entre violencia y política. Nuestra historia desde la posindependencia ha estado muy ligada al uso de la violencia por distintas razones y en distintos periodos de la historia. Y eso es un elemento que marca mucho nuestra vida política, especialmente en territorios, en regiones. Segundo, en el último tiempo, tenemos que decir que se da un fenómeno nuevo muy importante, y es la entrada con fuerza en la escena política de los jóvenes. Esto probablemente lo marca en este último periodo las protestas estudiantiles de 2018, donde los jóvenes universitarios van a plantear una serie de manifestaciones contra las políticas del gobierno del presidente Duque y van a lograr algunos beneficios que por supuesto solo parcialmente se cumplen. Luego en el 2019 y en paralelo con las protestas que se daban en otros contextos como el caso chileno, en la región, pero también en Líbano y en otros contextos, se empiezan a dar una serie de movilizaciones sociales donde de nuevo, ante una convocatoria como la actual, por el Comité de Paro de las 4 centrales sindicales, la realidad es que van a ser los jóvenes fundamentalmente los grandes protagonistas de la movilización, a tal punto que el Comité Nacional de Paro va a tener que ampliarse para incorporar voces representativas de estos sectores jóvenes. Ahora, todo eso desafortunadamente queda congelado con el inicio de la pandemia el año pasado. Entonces, de alguna manera, podemos decir que tuvimos un año de congelación de una protesta que estaba llegando en el 21 de noviembre, el 21N, como lo llamamos acá, probablemente había sido un momento de máxima movilización. Sin embargo, luego vienen las festividades de fin de año y empezamos el año prácticamente con la pandemia. Eso congela esa protesta y ahora con esta nueva convocatoria vuelve a revivir otra vez esa dinámica con un pretexto, porque para mí la reforma tributaria, que es la tercera del gobierno de Iván Duque, pues es más la chispa que se plantea, porque evidentemente hay otra cantidad de elementos que tienen que ver fundamentalmente con el propio deterioro económico que la pandemia contribuyó a agravar y claramente con las situaciones de pobreza, de inequidad que han caracterizado la sociedad colombiana, y sumado a ello algo con lo cual se movilizó mucho los sectores de la sociedad, que fue el asesinato de líderes sociales y de excombatientes de FARC en los últimos años. Entonces, esos elementos Permítame, estaban aquí ahí. le pregunto algo, profesor Vargas. Si hubiese sido otro el escenario en términos de la implementación del acuerdo de paz, ahora que usted recuerda del asesinato de los líderes sociales, de los excombatientes de las FARC, que de hecho por todo esto, que cada día vemos que hay nuevos asesinatos, se trata de homicidios sistemáticos. Hoy, por ejemplo, se registró una nueva masacre en el Valle del Cauca, más de 30 en lo que va de este año 2021, pero eso no fue lo que realmente llevó a la gente a las calles. Así exista un rechazo sin duda a esta situación. ¿Sería otro el escenario si se hubiese implementado el acuerdo de paz tal como había sido consensuado? ¿Usted qué cree? Bueno, sobre eso hay un debate bastante complejo. Yo tengo que decir que yo soy el director del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, y nosotros fuimos encargados junto con Naciones Unidas de organizar todos los foros de participación ciudadana. Entonces estuvimos muy cerca a la mesa
Y era evidente que la implementación iba a ser un tema controversial con este o con cualquier gobierno, porque cada una de las partes iría a tener una mirada. Pero evidentemente, si se hubiera intentado una implementación de los acuerdos más cercana a la letra de los mismos, porque en realidad lo que hizo el gobierno Duque fue formalmente tratando de cumplir la disposición constitucional que había que implementarlo, pero fundamentalmente tratando de implementar su política llamada paz con legalidad. Eso probablemente hubiera parcialmente ayudado a establecer alguna amaine social, pero no creo que en el fondo, porque este es un tema fundamentalmente urbano, el tema de toda esta dinámica de protesta, y el grueso de la implementación de los acuerdos, recordemos, está centrada especialmente en todos los planes de desarrollo con enfoque territorial en el mundo rural y, digamos, en ese sentido, una implementación a fondo allá hubiera tenido un impacto muy importante de algo que teníamos pendiente, y ojalá el próximo gobierno que elijamos se comprometa a ellos. Pero esta es una demanda que yo diría es mucho más urbana y mucho más de nuevos actores, que son los jóvenes, que son las mujeres, que entran a la dinámica social planteando sus exigencias, que evidentemente se han agravado por razones de la pandemia, pero que venían ya de manera compleja desde el pasado, en términos de educación, en términos de salud, en términos fundamentalmente de acceso a empleo, de remuneración, incluso de empleo de mujeres frente a hombres, es decir, toda esa serie de dinámicas que están allí, y eso me parece que igual hubiera hecho que esos sectores urbanos hubieran estado, puede que con un poco menos de intensidad en esta demanda de respuestas. Sí, se habrían mantenido en las calles. Hay una serie de elementos, profesor Alejo Vargas, que quiero presentarle a la audiencia a usted y luego conocer su análisis con respecto a ello. Tiene que ver con la postura del expresidente Uribe a través de el Twitter, las implicaciones que esto ha tenido a nivel nacional. Esto decía, miren ustedes, el pasado 30 de abril, el expresidente Uribe: apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Vamos a seguir con otro elemento. Aquí está, miren ustedes, una respuesta que da el alcalde de Medellín y aparece esta amenaza. Autodefensas Unidas por Medellín. Necesitamos fotos y videos de todos los que atacaron a la ciudad para cuando empiece la limpieza social. Esto lo acompaña además un panfleto donde van directamente a amenazar al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Por todo esto hay múltiples reacciones y además se anuncia por parte del senador por el Polo Democrático, Iván Cepeda, de una demanda penal en contra del presidente Uribe. Vamos a escuchar parte de lo que él decía. No se trata simplemente de retoques a la política de este gobierno, que han sido en muchos planos supremamente regresiva y que no solamente ha sumido al país en una profunda crisis económica, en un mal manejo de la pandemia y también en un incumplimiento sistemático del proceso de paz, sino en una represión violenta de cualquier expresión de inconformidad ciudadana. Y en eso tiene responsabilidad el gobierno y el jefe del partido de gobierno, el ex senador Álvaro Uribe, a quien denunciaré el día de mañana de manera penal, puesto que incitó en su cuenta de Twitter a que la fuerza pública utilizara las armas, luego de lo cual ha habido decenas de personas heridas y muertas por efectos de la violencia policial. Profesor Vargas, conocer su opinión. Bueno, yo en mi columna semanal que escribo en el diario El Colombiano de Medellín, ya el domingo me había referido a ese tema de manera específica, señalando que era justamente unas reflexiones sobre seguridad y defensa, que es un tema del cual me ocupo con mi grupo de investigación, que evidentemente no era para nada aceptable que ningún líder político
pudiera darle directrices a la fuerza pública acerca de cómo comportarse, porque esos están dados en el marco de la Constitución y la ley, y son las autoridades civiles, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, para el caso de policía, en los alcaldes, los que deben orientar y conducir políticamente el actuar de la fuerza pública. Por lo tanto, evidentemente ese tipo de circunstancias son completamente descartables y de ninguna manera son válidos. Hoy, de hecho, el ministro Silva, que también fue ministro de Defensa después del expresidente Santos, en su columna de los lunes del Tiempo igualmente hace una rememoración de algo que en la historia colombiana y también de América del Sur es muy importante, es lo que conocemos como la doctrina Lleras Camargo de relaciones civiles militares, y donde es claro, y él cita de nuevo eso, que evidentemente primero la fuerza pública no puede estar al servicio de ningún partido político, sino que debe ser una fuerza pública completamente imparcial frente a las fuerzas políticas, porque es quien debe garantizarle a todas las fuerzas políticas la competencia y el debate democrático. Y por lo tanto hace también una crítica en el mismo sentido a estas pretensiones de politizar la fuerza pública, cosa que es perjudicial para los propios miembros de estas instituciones. Y muy, muy peligroso para la población en su conjunto. Profesor Alejo Vargas, muchísimas gracias por su análisis. Buenas noches. Buenas noches, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia Hoy, de principio a fin, dedicado a Colombia en este estallido social que tiene tantas aristas para entenderlas, para explicarlas, como siempre, a través de la pantalla de Telesur. Un placer como siempre. Hasta mañana.